Unidad 4, polarización, producción de luz polarizada. En este video se van a analizar los 4 mecanismos físicos para producir luz polarizada. En el video anterior se analizaron los diferentes tipos de polarización que se pueden tener y su descripción matemática. En este video se describirá la situación física por los cuales se pueden generar los diferentes estados de polarización. El primer mecanismo físico se debe al esparcimiento. Como indica esta figura, vamos a suponer que un haz incidente con polarización lineal horizontal incide sobre una molécula. Este haz que incide sobre la molécula tiene un campo eléctrico que hace oscilar a la molécula y la hace oscilar en la misma dirección como viene oscilando el campo eléctrico, debido a las leyes físicas. Como toda reacción corresponde una acción igual y de sentido contrario. Entonces esta molécula que está representada aquí en la figura se puede mover en forma horizontal únicamente. Esa molécula entonces va a radiar una onda que se va a propagar hacia el frente, como está mostrada en este esquema, está dirigida hacia el frente con la misma polarización horizontal, porque la molécula se está moviendo en forma horizontal. Similarmente, hay una onda o va a aparecer una onda que se puede mover hacia arriba en forma perpendicular a como incidió la luz y hacia abajo sobre la vertical. Y estas dos ondas que viajan en sentido contrario llevan la misma polarización horizontal como se ve aquí en la figura, tanto arriba como hacia abajo. Recordemos que las ondas de luz vibran o se pueden propagar en una cierta dirección de propagación, valga la redundancia, y su campo eléctrico es perpendicular a esta dirección. Entonces, por lo tanto, se pueden propagar en la dirección hacia arriba o hacia abajo o hacia el frente y el campo eléctrico será perpendicular en todas estas direcciones. Asimismo, puedes salir en una cierta dirección oblicua respecto de la horizontal como se muestra en este esquema. Aquí, entre la dirección vertical y la dirección horizontal, hay una componente también que sale con este tipo de polarización. Sin embargo, hacia los lados, en dirección perpendicular a como incidió la luz, digamos hacia la izquierda y hacia la derecha, no puede haber una onda que se propague en esa dirección, porque la dirección de propagación y la dirección del campo eléctrico serían paralelos y eso lo prohíbe o está prohibido por las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en esa dirección no puede haber un haz de luz. ¿Qué pasa ahora si un haz incide pero tiene polarización lineal vertical, como en la figura? Entonces vuelve a suceder algo parecido. Incide sobre la molécula y entonces ahora la molécula va a oscilar de arriba hacia abajo, generando una onda que se propaga hacia el frente, oscilando o con una polarización vertical, y hacia los lados ahora, porque entonces ahora los lados tienen una dirección hacia la izquierda y hacia la derecha perpendicular a cómo oscila el campo eléctrico, tal como se ve en la figura, ¿no? Entonces, en la izquierda, hacia la izquierda y hacia la derecha, sí pueden existir estas ondas. Sin embargo, ahora tiene prohibido viajar hacia arriba y hacia abajo, porque la dirección de propagación sería paralela a la dirección del campo eléctrico. Y otra vez, eso está prohibido por las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si juntamos los dos esquemas, vamos a suponer entonces ahora que un haz de luz eh, tiene las dos polarizaciones. Vamos a tratar de hacer un ejercicio aquí, suponiendo que estos dos esquemas los juntamos. Entonces, incidiría una onda con las dos polarizaciones lineales, una horizontal y una vertical, sobre la molécula. Entonces, esta molécula radiaría ondas hacia adelante con las dos polarizaciones, como pueden verse aquí en el dibujo, hacia adelante de la molécula, en la misma dirección que el haz incidente, existen las dos polarizaciones. Sin embargo, hacia arriba solamente existe la componente horizontal, hacia abajo también, y hacia los lados solamente existe la componente vertical. Entonces, de esta manera, vamos a suponer entonces ahora que el haz incidente es el Sol y que estamos a mediodía. Entonces, si salimos al cielo a mediodía, entonces ahora la luz del Sol viajaría sobre la atmósfera de la Tierra y entonces las moléculas de la atmósfera van a hacer que la luz se disperse o se esparza en todas las direcciones. Nada más que en el horizonte
vamos a tener polarización lineal horizontal. Eso se puede ver fácilmente aquí en este dibujo, suponiendo entonces que se juntan, como habíamos comentado. Entonces en la dirección horizontal tendríamos la componente vertical y en la dirección arriba y abajo tendríamos la dirección horizontal. Entonces, si suponemos que nosotros estamos en la dirección de propagación de las de luz, entonces veríamos que todo el cielo a las 12 del día está polarizado horizontalmente. El siguiente mecanismo para producir luz polarizada se debe al dicroísmo o absorción selectiva. Y para eso es necesario imaginar este esquema, como se muestra en la figura número 1 o en la figura de la izquierda. Aquí tenemos dos ondas de luz con polarización vertical y polarización horizontal, marcadas por la línea verde y la azul respectivamente. Y vamos a suponer que entonces hacemos pasar estas cuerdas o estas ondas a través de un dispositivo que tiene una estructura como se muestra en la figura. Vamos a suponer en este caso que son cuerdas, como cuerdas para brincar. Entonces, y estos enrejados pues es una estructura metálica, cuyos barrotes o cuya separación está tan delgada que solamente, o está tan angosta, que solamente permite pasar el espesor o el grosor de la cuerda. Entonces, así como está en la figura de la izquierda, si tenemos dos cuerdas que están oscilando, una en forma vertical y la otra en forma horizontal, la única cuerda que va a lograr pasar es la verde, así como se muestra en la figura, porque oscila en la misma dirección en la cual el enrejado tiene los espacios o tiene las aperturas. Por el contrario, la componente azul o la componente polarizada horizontalmente no va a lograr pasar porque es obstruida por completo por el enrejado vertical. En la figura de la derecha se observa que ahora se tienen dos instrumentos de estos. Ahora, el enrejado en un caso está vertical y en el otro caso está horizontal. Entonces aquí vemos que ahora el enrejado horizontal va a bloquear el paso de la luz o de la onda verde, como se muestra en la figura. Entonces, estos dispositivos que están mostrando aquí, esos enrejados, en óptica se llaman polarizadores. Y entonces la dirección en la cual dejan pasar el haz de luz se llama eje de transmisión. Entonces, en el caso de la figura de la izquierda, tenemos que el eje de transmisión del polarizador estaría en forma vertical. Y en la figura de la derecha, el polarizador que está en el extremo derecho tendría un eje de transmisión horizontal. En óptica tenemos estos polarizadores y son como se muestran en esta figura. Aquí son pedazos de vidrio que están superpuestos. Observemos que son dos placas de vidrio que se superponen y ahora se ponen perpendiculares. Aquí se está moviendo, se está suponiendo que el eje de polarización o que el eje de transmisión es paralelo a alguno de los lados. Entonces, de esta manera, a la hora de girar uno sobre el otro, las líneas de los polarizadores o de su estructura cristalina en este caso, o de su estructura en general, se van a poner perpendiculares y evitan el paso de la luz tal como lo vimos en el esquema anterior. Si ahora los ejes de transmisión se colocan de forma paralela, se permite el paso de la luz. Entonces, de esta manera, aquí podemos suponer que el eje de transmisión de los polarizadores es paralela al lado más angosto, mientras que el lado más largo, pues es la dirección perpendicular. Entonces, al colocarlos uno enfrente del otro, se permite el paso de luz y al rotarlos, se empieza a bloquear el paso de la luz hasta ser totalmente oscuros. En esta otra diapositiva se muestra un esquema real de laboratorio con polarizadores específicos para óptica. Al fondo se observa del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, se observa el láser que genera una onda de luz y lo que sigue son dos sistemas ópticos que permiten generar una onda circular, como está aquí, un frente de onda plano con una geometría circular, como se muestra aquí en la figura. Estos dos dispositivos que están hasta adelante son dos polarizadores y las flechas indican, esas flechas de papel que están sobrepuestas, indican el eje de transmisión del polarizador. Como se puede observar, inicialmente estaban paralelos y al rotar uno frente al otro, se hace el campo oscuro, sí se observa a través de ellos. Observen aquí cómo del lado en forma oblicua, si observamos a través de los dispositivos, cada uno de estos dispositivos es semitransparente. Pueden ver ustedes que a través de los polarizadores se ve el fondo del laboratorio.
Seguimos corriendo el video y observen que esos dos polarizadores que tienen ejes de transmisión perpendiculares, como muestran las tiritas de papel, indican la dirección de transmisión de los polarizadores. Sin embargo, si se ven de frente, el campo es oscuro. Si seguimos rotando el polarizador frontal, vamos a obtener que los ejes de transmisión son paralelos y se permite el paso de la luz, como se muestra en el video. Se sigue rotando, o si se sigue rotando el polarizador, nuevamente el campo de luz será oscuro. Nuevamente los ejes de transmisión de los dos polarizadores están perpendiculares. Y por último, se dejan en posición vertical. Y observa entonces que permiten el paso de la luz. Estos polarizadores, como se mencionó, entonces están basados en el dicroísmo o absorción selectiva. Ellos indican qué polarización de luz pasa y cuál polarización de la luz absorben. El siguiente mecanismo físico se debe a la reflexión. En videos pasados se analizó el caso de los coeficientes de Fresnel. Aquí en esta diapositiva estamos poniendo los coeficientes de reflexión de transmisión y reflexión para el caso perpendicular. Recordemos que nos referimos a que la componente del campo eléctrico o el campo eléctrico de una onda incidente en un medio es perpendicular al plano de incidencia. Entonces, este caso no representa algún interés práctico para este tema del video, sin embargo, es un recordatorio de los coeficientes de Fresnel. Los que sí importan son los coeficientes paralelos y en caso en particular el coeficiente R paralelo. Se recordarán que en videos pasados se analizó este caso y se hicieron estas gráficas. También se habló del ángulo de Brewster o ángulo de polarización que indica el ángulo de incidencia al cual la componente o el coeficiente R paralelo se hace cero. Entonces, en ese caso se indica o se mencionó que la componente paralela, la componente de la onda electromagnética que corresponde paralela al plano de incidencia es cero. Estos referidos únicamente al campo eléctrico. Por lo tanto, entonces el campo magnético también se hace cero, porque en ese punto o en ese ángulo la onda no existe. Recordemos entonces también que se mencionó que de la ecuación 5 se puede llegar a la ecuación 6 a través de la ley de Snell e identidades trigonométricas. Y eso es así para que se pueda ser más claro que este R paralelo se hace cero cuando la suma de θ i más θ t se hace 90 grados, porque entonces tangente tiende a ser infinito, por lo tanto, R tiende a ser cero. Y entonces, si sustituimos el valor de θ t que cumpla esta relación en la ley de Snell, se obtiene el ángulo de Brewster, que está aquí. Entonces, el ángulo de Brewster o de polarización es el arco tangente del cociente de los índices de refracción. Esto sucede en la naturaleza, como se observa en estas fotografías. Aquí, por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo, junto con la fotografía inferior izquierda, se observa el medallón de un auto. En la fotografía de arriba, se observa que ese medallón o el vidrio trasero del auto tiene un reflejo, debido a que es iluminado por la luz del día, que proviene de todas direcciones, es iluminado y refleja la luz hacia el observador. Eso es en la fotografía de arriba. En la fotografía de abajo fue tomada en las mismas condiciones, en el mismo momento, solo que frente de la cámara se colocó un polarizador lineal. Entonces, ese polarizador lineal estaba colocado de tal modo que bloqueaba el paso de la luz de una de las componentes. Entonces, ¿cuál componente es la que bloquea? Regresamos a las gráficas que tenemos aquí y observamos que al ángulo de Brewster la componente paralela no existe y la componente R perpendicular sí existe. Por lo tanto, entonces, la componente que bloquea al ángulo de Brewster es la componente perpendicular, como está aquí. Entonces, si se pudiera girar este polarizador, se vería como el brillo o el reflejo del vidrio trasero del auto puede aparecer y desaparecer. En la figura de la derecha es el mismo caso con el vidrio trasero del auto o medallón, como puede observarse. Incluso se llega a observar como reflejo las ramitas de los árboles sobre el cual está debajo el auto, por sombra. Y entonces, en la fotografía de abajo,
visto a través de un polarizador lineal, se observa cómo el reflejo es absorbido. Incluso se llega a apreciar el asiento del piloto. El otro mecanismo físico para producir luz polarizada se debe a la birrefringencia. Y eso se explica de manera sencilla si se consideran las estructuras cristalinas de los materiales. Entonces, hay cristales o hay materiales que tienen ciertas estructuras, como veremos más adelante, que tienen simetría en ciertas direcciones y en otras direcciones no. Imaginemos que estamos adentro de un cristal que tiene simetría en una dirección y en otra simetría en otra dirección no tiene simetría. Vamos a considerar la figura de la izquierda. Aquí estamos suponiendo un material que tiene dos simetrías distintas, una en forma vertical y otra en forma horizontal. Y vamos a suponer que en el centro de la figura o en el centro del sistema de referencias existe una onda, una fuente de luz que emite luz en todas direcciones. Esa fuente de luz, pues es una fuente de luz natural que emite luz no polarizada. Pero la luz no polarizada o natural, como se había mencionado antes, está compuesta por todos los estados de polarización. Bueno, pues entonces consideremos los estados de polarización paralelos y perpendiculares respecto del eje óptico. El eje óptico es el eje a través del cual hay simetría. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que las componentes perpendiculares al eje óptico, por ejemplo, la que está aquí en el extremo izquierdo, esos puntitos representan las componentes del campo eléctrico que entran y salen del plano. Así como estas flechitas que suben y bajan, o que tienen los dos extremos con flechita, esas líneas, indican polarizaciones paralelas al plano de la pantalla. Entonces, estas dos polarizaciones son perpendiculares a la dirección del eje óptico. En el eje vertical tenemos las componentes que son paralelas al eje óptico. Entonces se representan por B sub B perpendicular, las componentes perpendiculares, y como B paralelo a las componentes horizontales. Entonces aquí puede verse que en esta figura que la velocidad de las componentes perpendiculares es mayor que las componentes paralelas. Entonces observen que si un haz de luz incide desde la izquierda sobre un material de estos, no importa la polarización que lleve, porque las dos componentes van a salir del lado derecho a la misma velocidad y al mismo tiempo. Sin embargo, si incidimos un haz de luz por arriba o por abajo, vamos a ver entonces que las dos componentes, tanto la perpendicular y la paralela al eje óptico, viajan a diferente velocidad. Entonces, cuando salen del otro extremo, hacia arriba o hacia abajo, salen las dos componentes, una adelante y una retrasada. Entonces, un material de estos birrefringentes introducen un cambio de fase entre dos componentes que inciden en un material debido a su simetría. Y esto es porque, debido a la simetría, se introduce una diferencia de velocidades entre las dos componentes de un haz de luz polarizado o de un haz de luz no polarizado, dependiendo del caso. En la figura de la derecha es el mismo caso, nada más que ahora se considera que la dirección perpendicular al eje óptico es la dirección en la cual, perdón, la dirección paralela al eje óptico es la dirección en la cual viajan más rápido las ondas de luz. De todos modos, es el mismo caso que en el anterior. Si incidimos un haz de luz desde la izquierda hacia la derecha, las dos componentes perpendiculares salen igual. Sin embargo, si se incide de forma perpendicular, las dos componentes se separan, tanto la paralela como la perpendicular. Esto se puede explicar más fácilmente con esas simetrías o con estas redes de Bravais, que son las formas cristalinas en las cuales se ha encontrado que en la naturaleza que los cristales tienen alguna de esas 14 estructuras cristalinas. Hay cristales que tienen la estructura cúbica, como está aquí en la figura. Esta estructura cúbica significa que tienen moléculas o átomos dispuestos en cada esquina de un cuadrado. Entonces los cristales están hechos por millones o miles de esas estructuras cúbicas para todas direcciones. Entonces imaginemos que estamos adentro de un cristal con estructura cúbica, lo que veríamos es que en todas direcciones siempre vamos a ver la misma disposición de átomos. Por lo tanto, la luz adentro de esos materiales se va a propagar a la misma velocidad en todas direcciones.
y esos materiales que tienen estructura cúbica no funcionan como materiales birrefringentes. Sin embargo, si consideramos las estructuras tetragonales, por ejemplo, ¿sí?, que tiene esta forma, como indica aquí en la figura, en la parte de abajo del lado izquierdo de la figura, vemos que los átomos están dispuestos en la parte de arriba simétricamente en forma de cuadrado, sin embargo, en la siguiente capa están más separados respecto de la separación horizontal. Entonces, hay una separación distinta en forma vertical que en forma horizontal. Eso lo que indica entonces es que un haz de luz va a haber una simetría, o va a haber simetría en los dos lados, pero los átomos están dispuestos de manera diferente o separados en forma diferente en una dirección que en la otra. Entonces, cuando un haz de luz entra en estos materiales, va a provocar que el haz de luz que sale, una componente va a salir más rápido y la otra componente va a salir más lenta. Entonces, estos materiales con estructura tetragonal, incluso la hexagonal, que está aquí arriba, presentan casos de birrefringencia. En la naturaleza existen estos cristales, como por ejemplo la calcita. Entonces aquí tenemos un cubo, se representa un rombo de calcita que se encuentra en las minas aquí en México, donde se incide un haz de luz con los dos estados de polarizaciones desde el lado izquierdo. Como puede observarse, tiene la componente perpendicular al plano de incidencia, que es el plano de la pantalla, y una componente paralela, que sube y baja, sobre el plano de la pantalla. Entonces, cuando este haz de luz entra en la calcita, como tiene una estructura cristalina tal que produce doble birrefringencia o doble refracción, entonces un haz de luz va a seguir derecho y el otro haz de luz con la otra polarización sigue un camino distinto y formaría entonces doble imagen. De tal manera que se llama onda ordinaria la de abajo, la que es perpendicular, y onda extraordinaria la que está arriba. Eso se presenta en la naturaleza. En este video se puede ver aquí un trozo de vidrio de calcita o de cristal de calcita sobre la portada de un libro. Y puede verse entonces cómo la luz a través o cuando pasa a través del cristal de calcita forma una doble imagen porque presenta una doble refracción o birrefringencia. Entonces, estas imágenes se pueden rotar una a través de la otra si rotamos también la calcita. Vean, ahí se está rotando la calcita. Ahí se introdujo un polarizador lineal y se rota el estado de polarización lineal y se observa una imagen o la otra, porque esas dos imágenes que salen con diferentes estados de polarización, los dos estados perpendiculares. Ahí se observa cómo aparece el polarizador y se sigue rotando y las imágenes se mueven, porque observamos una o la otra.